vamos a iniciar a revisar lo que corresponde al sistema nervioso. La espera de tantos, la llegada de pocos. Sistema nervioso central. Ahí les presento al encéfalo, la porción superior del sistema nervioso central. Es, en mi opinión, el órgano más complejo y fascinante, no solamente del cuerpo humano, sino del universo en sí, por su complejidad que tiene. Y todo lo que hay por saber de él. Básicamente lo vemos como un órgano más, una masa de células más, ¿sí? Pero con una función muy característica y muy diferente, que básicamente hace ser quien somos. ¿Sí? ¿Qué podemos decir del sistema nervioso central? Es un sistema que va a integrar y regular el cuerpo humano, y este es el sistema por excelencia en integración y regulación. ¿Sí? Es el aparato que va en sí a conjuntar o vincular todos nuestros sistemas: sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema endocrino. Todos esos sistemas van a estar intrínsecamente relacionados por esta masa de filetes nerviosos, que es el sistema nervioso central, coordinado por el sistema nervioso periférico. ¿Sale? Aquí les presento una vista medial del encéfalo también, representando como su gran complejidad que tiene, no solamente en su estructura anatómica, sino en su fisiología, que va más allá de los procesos que aún podemos entender nosotros. Nosotros lo que vamos a revisar pues van a ser conceptos anatómicos que básicamente en sus estructuras vamos a rasguñar la fisiología de este aparato. ¿Sale? Dentro de sus células, o como tal sus células, conforman una estructura tridimensional muy compleja e intrincada. ¿Sí? Básicamente, eso que ven ahí es solamente un cuerpo neuronal de una neurona esquemáticamente dibujada de la corteza cerebelosa. ¿Sí? Las denominadas neuronas de Purkinje, ya las veremos. ¿Sí? Guarden ansias. Y estas básicamente tienen múltiples conexiones. Todo esto que ven acá son las terminaciones sinápticas o los pies de la neurona. ¿Sí? Y sus botones sinápticos o dendritas. Aquí les presento al cerebro como veríamos dentro. Perdón, es el universo, pero la verdad es que no había mucha diferencia. ¿Sí? La verdad es que no hay tanta diferencia en cómo se ha estudiado al universo, en cómo vemos al sistema nervioso central o al sistema nervioso por dentro, en esa gran complejidad de uniones sinápticas que va a tener entre sus cuerpos neuronales. Básicamente es como toda una conexión de carreteras que pareciera no tener fin, y cada una de esas líneas e interconexiones entre esos cuerpos neuronales básicamente representan actividad, ya sea sensitiva, actividad motora, ya sea actividad de pensamiento abstracto, ¿sí? Ya sea de regulación fisiológica, endocrina, motilidad, ¿sí? Pensar, soñar, reír, crecer, bailar, todo lo que puedan pensar está básicamente delimitado por esas estructuras que básicamente funcionan con azúcar y electricidad. ¿Sí? Tan simple es, pero tan complejo también. Estas son imágenes reales. Esta que les presenté anteriormente, esa es una de las imágenes que elaboró Antonio Ramón y Cajal, el español, premio Nobel, que básicamente fue el pionero en poder teñir estos tejidos histológicos y poder dibujarlos, porque en ese entonces no había cámaras que grabaran en 4K. ¿Sí?
Entonces, él lo hacía a lápiz, lo que veía. Entonces, esa es una de las imágenes que él dibujó. Y esas, bueno, ya son recreaciones tridimensionales que se acercan mucho a lo que es la neurona como tal, sus múltiples ramas, su cuerpo y su axón. Todo este puñado de células nerviosas básicamente va a realizar una variedad de desconcertantes funciones. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pudiéramos pensar, soñar, crear, imaginar, todo eso básicamente está condensado en esa intrincada red y que pues básicamente no se conoce en sí algún sitio donde se pudiera generar la conciencia, el pensamiento, sentirnos plenos, donde podemos crear, donde podemos procesar la información que viene de nuestro exterior, cómo podemos llegar a amar. ¿Sí? Básicamente es compleja su función. Todos los seres humanos portamos uno de esos órganos. Y el cerebro, una de las características principales es que siempre está prediciendo, siempre está analizando lo que va a acontecer en el futuro. Esa es una de las características fundamentales que tiene el cerebro. Se dice que es un órgano de predicción, porque siempre se está adelantando al tiempo actual. ¿Sí? Es decir, ahorita nosotros estamos todos aquí sentados viendo esa representación, pero básicamente nuestro cerebro, en un modo tanto inconsciente como consciente, está pensando en otras cosas y escapándose, siempre anda saltando de un lado a otro. A veces le dice que el cerebro de un humano se compara, tiene naturaleza de mono, porque está saltando de un lado a otro. Te dice que una persona al día tiene aproximadamente 60.000 pensamientos o más. ¿Sí? Pensamientos que pueden llegar a ser conscientes o inconscientes, que duran poco o que duran mucho. ¿Sí? Pero todos estos pensamientos básicamente están integrados allí. ¿Y a qué me refiero con esto de predicción? Todas estas personas que ven ahí es una vista típica de una vida urbana, cómo se maneja. Todos y cada uno tienen sus propios problemas, tienen sus propios trabajos, están pensando en su propia novia, están pensando en su propio problema que tiene con su hermano, está pensando en cómo arreglar, no sé, el funeral de alguna tía, está pensando en qué es lo que va a comer cuando llegue. ¿Sí? Básicamente todos estos pensamientos se generan allí, en la conciencia, en la mente de cada uno de nosotros. Y eso de adelantarse básicamente funciona o ha evolucionado así nuestro cerebro. Y aquí, en este punto, es donde algo importante es el tiempo. Porque el tiempo, tanto acá afuera como en física, es relativo, teoría de la relatividad. Y también en el cerebro el tiempo es relativo. Es decir, para un cerebro le es más grande el tiempo que transcurre en una actividad que sea llamativa para su pensamiento, es decir, que implique mucho procesamiento o concentración. Pero una actividad que sea aburrida va a hacer que se prolongue el tiempo, ¿sabe? Entonces el tiempo es relativo. Si alguna de esas personas adelante pasara un auto y la quisiera atropellar, en ese momento hay tanta información que procesar, como es la velocidad a la que viene el auto, si alcanzo a pasar o no, las personas que están atrás de mí, si hay un borde del que puedo bajar o no, el aire que viene, no sé, un niño que viene corriendo en una bicicleta o andando en una bicicleta. Todos esos procesamientos los hace el cerebro instantáneamente. ¿Sí? Básicamente a eso me refiero con la predicción. Hay una historia que me gusta mucho, que pasó a un periodista que le contaron que fuera a la India, allá donde hay muchos de estos tipos de estos pastizales, para investigar la historia de unos niños que habían desaparecido. Y este periodista va solo, en realidad, caminando por uno de estos veredas que están entre esos pastizales,
Y básicamente en la India pues, se da mucho lo que es la fauna de los tigres de Bengala, ¿sí? Son muy comunes, es su hábitat. Él sabe que en esa región existen tigres, entonces más adelante ve en un surco de estos como cuelga como un cilindro o algo flexible que ve por ahí, que es como naranja con rayas negras, ¿sí? Lo primero que él piensa cuando viene a este punto es, dice, hasta aquí llegué, tan joven voy a morir, ¿sí? Lo primero que se le llega a la mente es el tigre. Entonces, este periodista va caminando, se va acercando, llega al punto en donde visualiza esta cosa naranja con negro. Y justo cuando va llegando, se da cuenta de que era tan solo un trozo de manguera con rayas negras. ¿Sí? Era tan solo un trozo de manguera. Pero ahora aquí el cerebro entonces falló. Es decir, hizo creer a la persona que era un tigre, pero en realidad no es. Quiere decir que el cerebro modifica nuestra realidad y hace ver cosas que no están, que no existen o que no existieron. Entonces el cerebro ahí está fallando. Quiere decir que hace mal su trabajo. La verdad es que el cerebro se ha adaptado y ha evolucionado para esto. Es decir, el cerebro es, en este sentido, le es más conveniente que la persona piense que sea un tigre a que piense que es una manguera. Es decir, en el momento que él visualizó que era una manguera, su cuerpo se empezó a preparar. Él empezó a tensarse, se empezó a sudar mucho, empezó a tener taquicardia, empezó a tener taquipnea, empezó a sus pupilas dilatarse, empezó a respirar más rápidamente, ¿sí? Entonces empezó a tensar de sus músculos, empezó como sus miembros empezaban a poner muy fríos, ¿sí? Todo eso se llama preparación, ¿sí? Una adaptación del mismo organismo para dos cosas, luchar o huir, ¿sí? Normalmente cuando enfrentas a la novia, pues sabes que vas a huir, no vas a luchar ni hay que hacer nada ahí, ¿sí? Pero en este tipo de situaciones preparó al organismo, preparó al cuerpo, ¿sí? Si el cerebro le hubiera hecho creer que es una manguera, no tendría caso preparar al cuerpo. Pero si sí hubiera sido un tigre, entonces el cuerpo no estaría preparado y ahí hubiera muerto. Ahí sí hubiera sido su fin. Entonces, le es más conveniente al cuerpo prepararse a no prepararse, ¿sí? Básicamente, así funciona. Es un mecanismo de adaptación que se va teniendo a lo largo de todas nuestras actividades, ya sean simples, como que no voy a alcanzar la comida, como que no voy a llegar a mi clase, ¿sí? O incluso de vida a muerte, ¿sale? Básicamente algo así podemos ver. El cerebro en realidad tiene múltiples funciones, múltiples actividades a lo largo de todos y cada uno de nosotros, tanto así que ha podido realizar todas las funciones todas las actividades desde arte, música, ¿sí? El tan solo subir y contemplar un atardecer es algo que no lo podría hacer otra cosa más que con tu cerebro, ¿sí? Todo ese procesamiento se da a nivel cerebral. Todas las actividades que puedan imaginarse, todo pasa allí. Ahora, el cerebro siempre se ha comparado mucho con los computadores, ¿sí? Siempre desde la época de la informática, que ha revolucionado y actualmente está en su auge, ¿sí? Hace 30 años, un celular de ahorita de los Tamagotchi era la máquina más potente, ¿sí? Ahorita un celular, cual sea, no se compara a ninguna computadora de hace 30 años, ¿sí? Ha evolucionado mucho la tecnología, la computación, y siempre desde esa evolución se ha comparado un ordenador con el cerebro, ¿sí? Siempre se ha dicho eso. Se ha comparado una neurona con un procesador, ¿sí? Ahora con estos que ya hay computadores de hasta 8 núcleos funcionando a 3 GHz, ¿sí? Es una velocidad increíble. ¿Cómo dijo? Una velocidad increíble en comparación de la neurona.
pero ahora yo tengo la duda de que la informática ha evolucionado mucho. ¿Cómo podemos definir un ordenador? Es un dispositivo que recibe y procesa enormes cantidades de información aferente, es decir, que le llega, la archiva, la modifica, la procesa y luego la redirige para crear una respuesta diferente, es decir, hacia afuera. ¿Sí? En realidad, cualquier cosa que hagamos, desde meternos y dar un link, desde meternos a Facebook, desde crear una imagen, es muchos bits de información que se crean y se procesan en muy pocos segundos en realidad. ¿Sí? Y más si tenemos pantallas retinas 4K, digo 5K, no te pases, 5K. ¿Sí? Ahora, todo eso comparado con una simple neurona, una simple masa de CHONOP, ¿sí? Los básicos elementos, cuerpo neuronal, un axón, sus ramitas, todo eso comparado contra esa tecnología. Básicamente esa pequeña neurona, una neurona, recibe aproximadamente 200.000 conexiones en promedio cada neurona dependiendo de la región. Ya vieron la de Purkinje que tiene muchas conexiones, ¿sí? Cada neurona recibe aproximadamente 200.000 fuentes. Tenemos aproximadamente en el sistema nervioso central, en el encéfalo, sin contar las periféricas, aproximadamente 100.000 millones de neuronas, es lo que se ha calculado aproximadamente en el cerebro humano. ¿Sí? Ahora, si nosotros hiciéramos la cuenta de cuántas conexiones hay, no hagan la cuenta, yo ya se las hice, es un número enorme. 20.000 billones aproximadamente de conexiones que hay entre nuestras neuronas y que no son estáticas, son dinámicas, se están modificando, se están adaptando, por eso existe la plasticidad cerebral, ¿sale? Esto es lo interesante del cerebro, ¿sale? Porque así como veíamos que un chip puede procesar, no sé, 1 gigahertz equivale a procesar 1 millón de bits por segundo, 1 gigahertz, ¿sí? 1 millón, acá son 20.000 billones, ¿sí? O sea, échenle cuentas, ¿sale? En números, es muy diferente. Ahora, hubo un estudio, una competición, no sé si han escuchado de un jugador de ajedrez que se llama Kasparov, ¿sí? Es o era el jugador de ajedrez, el mejor ajedrez a nivel mundial. No podía superarlo nadie. ¿Es el ruso? No, es ruso. Es ruso, Kasparov, Garry Kasparov. ¿Sí? Hace 19 años, casi su edad, ¿no? 97. ¿Quién nació en el 97? Pensé que eran más. Hace 19 años se llevó a una competición contra este ruso y un computador que se ha fabricado específicamente para jugar ajedrez, que le denominaron Deep Blue. ¿Sí? Era una computadora. Los pusieron a competir y en realidad muchos apostaron por Kasparov, ¿sí? En realidad todo el mundo ha competido contra todos los países, era el jugador número 1 a nivel mundial. Todos tenían su fe en él. Pero llega este computador, era un simple laptop cargado con el programa, ¿verdad? Y los pusieron a jugar. Este Kasparov, que nadie lo podía bajar de la cima, siempre estaba más allá de todas las personas que jugaban ajedrez, fue vencido por la Deep Blue en el año 1997. ¿Sí? Él, en su personalidad, tendió a ser muy competitivo y nunca quería una revancha, pero los dueños de este Deep Blue, que era IBM, fue el fabricador de este Deep Blue, no lo dejó hacerlo, porque el hacerlo, si le ganaba, eso ponía en duda la creación de Deep Blue. De hecho, en ese entonces se dice que hasta subieron 15% las ganancias o los ingresos de IBM, tanto así. Y bueno, la reputación de Kasparov se vino un poco abajo por eso, porque ya no era el mejor de todos los humanos, ya había un computador que lo podía ganar. Y ya decía, Deep Blue es mejor que Kasparov. Entonces ahí los de la informática dijeron, listo, ya lo hicimos, ya no hay más. Ya vencimos a un ser humano, o sea, tuvieron la idea de decir, venciendo a un ser humano, en realidad cualquier actividad posible va a ser básicamente del ser humano, del computador, que la va a poder realizar el computador. ¿Sí?
Pero básicamente siempre se tuvo un sesgo, y el sesgo fue de que el cerebro no está únicamente capacitado para hacer eso, ¿sí? No está únicamente limitado a un número de neuronas o de células, porque se perdió algo muy importante: la conciencia, ¿sí? La conciencia propia de cada uno, ¿sí? La conciencia es la capacidad propia del ser humano en la que se admite como un yo individual. No soy tú ni soy aquel, soy yo, ¿sí? Es el conocimiento que posee el humano de su propia existencia, de su estado y de sus actos. Lo que hago, lo que soy, dónde estoy, ¿sí? En realidad es el humano reconociéndose como ser humano, algo puramente humano, ¿sí? Y básicamente esto es algo que jamás podría tener un ordenador. No puede crearse una conciencia. Incluso si se pudiera modificar una inteligencia artificial, todo eso está basado en la conciencia humana, es decir, está basado en cómo son los humanos. Al fin y al cabo es creación humana, ¿saben? Básicamente de esto es que podemos decir que aquí es donde se fungen todos nuestros sueños, todas nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros recuerdos, nuestras conductas, todo lo que somos, a quien tenemos, a quien amamos, a quien queremos, nuestros recuerdos, nuestras pasiones, nuestros dolores, nuestros enojos, nuestras risas, alegrías, lo que oímos, lo que cantamos, lo que podemos decir. Básicamente todo lo que hacemos y todo lo que somos es el resultado de esa vida.